Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Hoy voy a continuar con la explicación acerca de la diferencia, de las diferencias y las coincidencias entre nacionalismo y patriotismo. Y me gustaría centrarme en comentar, para empezar, si se puede claramente distinguir entre nacionalismo y patriotismo. ¿Vale? En las pasadas semanas hemos hablado de que el patriotismo es el sentimiento natural de amor que sentimos por nuestro país, por nuestra patria, y que está en la misma línea, digamos, en la misma corriente que el amor que sentimos por nuestra familia. Sentimos de manera natural amor, agradecimiento, cercanía, afecto, en fin, todo eso por nuestra familia, por nuestro entorno familiar, por el ambiente en el que nos hemos criado, el ambiente en el que nos hemos criado, pero es que ese ambiente en el que nos hemos criado, esa casa o ese bloque de viviendas, tiene, no está en la nada, probablemente, sino que está en una población, en un barrio o en un pueblo. Entonces, y nosotros lo identificamos con ese barrio, con ese pueblo, entonces de forma natural es muy probable que también sintamos afecto, amor, agradecimiento, cercanía, precisamente cercanía por aquello que tenemos cerca, cercanía por nuestro barrio o por nuestro pueblo, que sintamos amor, afecto hacia nuestro pueblo, hacia nuestro barrio. No es la familia, no es tan cercano, o puede a lo mejor que tengamos muy buena relación con nuestra familia extensa, o sea, no solamente con nuestros padres y hermanos, sino también con nuestros primos, con nuestros tíos, con primos segundos. En los pueblos esto es muy común y antes era lo normal. Antes era lo normal. Hasta hace 100 años como mucho era lo normal. La familia no era la familia nuclear. Cuando se hablaba de familia, normalmente se hablaba de familia extensa. Primos, tíos, abuelos, tíos abuelos, toda esa gente, yo conocía a toda mi familia extensa y tenía mucha cercanía con la mayoría de ellos. Y hoy en día eso en parte se ha perdido, pero se ha perdido sobre todo en las poblaciones grandes, que es donde se concentra la mayor parte de la gente, todo hay que decirlo, en las poblaciones grandes. Pero en los pueblos, en la España vaciada, en la España rural, eso sigue siendo lo normal. Sentir amor, afecto, cercanía por toda tu familia, la familia extensa. El clan familiar, ¿vale? Hemos utilizado la palabra clan muchas veces anteriormente y es realmente por tu clan familiar, que fue la primera organización política en muchos casos que se conformaron, los clanes que se conformaron en la antigüedad. Entonces sentir ese amor, esa cercanía por tu barrio, por tu pueblo, pues es normal, pero ese pueblo, ese barrio a lo mejor está en una ciudad grande, o ese pueblo está en una comarca y conoces otros pueblos, o oyes hablar de ellos, o tienes familia en ellos, porque fulanita se fue a casar con menganito que vive en tal sitio, o menganito, o tu primo menganito se ha ido a vivir a no sé dónde porque allí se ha conocido, porque empezó a trabajar en otro sitio, porque le contrataron allí, o porque se casó con fulanita, o vaya usted a saber. Entonces es normal también sentir un afecto, cercanía por tu comarca, tu ciudad. Y finalmente, bueno, si seguimos en ese orden, pues por tu país. Es muy común, es lo normal en el mundo, lo normal es el patriotismo, sentir afecto, amor, cariño, agradecimiento por tu país. Pero esto no viene de ahora. El patriotismo ya existía en la antigüedad. O sea, de hecho, antes de que en Occidente el cristianismo impusiera un orden moral basado en que los actos, basado en tratar al otro como le gustaría a uno ser tratado, ama al prójimo como a ti mismo, basado en el bien y el mal, en el carácter bueno o malo del acto mismo hacia otra persona, ¿vale? O sea, que lo que le haces a otra persona es bueno o malo en sí mismo.
hacerle daño a otra persona es malo en sí mismo, salvo que sea en defensa propia, o robar, o saquear, o hacer daño a otras personas, es malo en sí mismo, es un acto malvado, es un acto malo. Pero esto no era así en la antigüedad. En la antigüedad, robar a otras personas, robar, saquear o incluso asesinarlas o incluso torturarlas, no era un acto malvado, salvo que fuera únicamente para tu propio beneficio. Si hacías actos que hoy consideramos malvados para el beneficio de tu comunidad, de tu familia, de tu clan, de tu país, no se consideraban actos malvados, estaban completamente justificados. Sobre todo si eran actos de venganza por pasadas ofensas. Pero el acto de asesinar a alguien no era malo en sí mismo. No era malo matar a los enemigos. Matar a los enemigos no era malo. Matar a los enemigos de tu país, matar a los enemigos de tu familia no era malo. Matar a los enemigos de tu clan no era malo. Matar a los enemigos de tu país no era malo. No era malo. No se consideraba malvado. No eran actos malvados. Eran actos de amor. Asesinar a los enemigos de tu país eran actos de amor hacia tu país. Esto es lo que ha cambiado en los últimos 2000 años. Que el pensamiento cristiano de que independientemente de a quién se lo hagas, asesinar a otras personas es malo, se ha impuesto, se ha ido imponiendo a lo largo de estos 2000 años, porque como ya he dicho en alguna ocasión y repetiré muchas veces, las ideas complejas, ¿vale? Como la siguiente, las ideas complejas como asesinar a una persona, hacerle daño a una persona, perjudicar a otra persona es malo independientemente de a quién se lo hagas, independientemente de tu relación con esa persona es malo, es especialmente malo si eres cercano a esa persona, pero si no es cercano a esa persona también es malo. Cuando esto se ha ido imponiendo a lo largo de los 2000 años, decía, los pensamientos complejos tardan mucho en extenderse en la sociedad, tardan mucho en imponerse en la sociedad, tardan mucho en impregnar la sociedad. La idea de que hacer daño a otras personas, independientemente de tu relación con ellas, es mala, lleva 2000 años impregnándose en nuestra forma de pensar y aún así depende. Los gitanos, sin ir más lejos, no tienen interiorizado completamente que robar a personas que no sean gitanas sea malo, o incluso a otros gitanos si beneficia a tu clan. Yo he trabajado con gitanos y lo sé perfectamente y lo saben ellos también. Ellos no tienen interiorizado, algunos sí, otros no, se va extendiendo, no tienen interiorizado como norma que robar o timar a otras personas, sobre todo a payos, o sea, a no gitanos, sea malo. Para ellos no es malo. Es bueno. Es bueno engañar, timar, robar a personas que no sean de su clan. No para todos, no todos tienen esta mentalidad, pero esta era la mentalidad de todo el mundo en la antigüedad. Y es la mentalidad que prevalece, por ejemplo, en África. En África la inmensa mayoría de los africanos siguen creyendo de esta manera. La gran mayoría, y en Asia 3/4 de lo mismo. La gran mayoría de los africanos y asiáticos siguen creyendo que no es malo perjudicar a otras personas que sean ajenas a su ámbito familiar o a su clan. O sea, siguen funcionando en torno a los clanes familiares. Es decir, la idea cristiana de que es malo perjudicar, dañar, robar, mentir, estafar, torturar y asesinar a otras personas, independientemente de tu relación con ellas, esa idea es una idea cristiana que solo existe en Occidente y que se va extendiendo poco a poco, o no, porque Occidente ha cedido mucho en su pujanza cultural, pero se va extendiendo poco a poco por todo el planeta, pero ni muchísimo menos la mayoría de la población cree que esto es así. Ni muchísimo menos. El pensar que todo el mundo fuera de Europa, fuera de Occidente, mejor dicho, cree como nosotros es ignorar la realidad.
Vale. Por lo tanto, el patriotismo, que es el amor hacia tu patria, siempre ha existido. Pero de la misma manera siempre ha existido el nacionalismo y eran la misma cosa. Eran la misma cosa y sigue siendo la misma cosa. El patriotismo y el nacionalismo siguen siendo la misma cosa en la mayor parte del planeta. El patriotismo es el amor natural por tu entorno, por tu país y demás, y el nacionalismo es el odio hacia los extranjeros, el recelo, el rechazo hacia los extranjeros, la prevención hacia los extranjeros. Fuera de Occidente se consideran la misma cosa. La misma cosa. O sea, solo los occidentales, solo aquellos lugares en los que ha permeado la creencia cristiana de que todos somos iguales ante los ojos de Dios, que todos somos hermanos, solo en Occidente creemos que son dos cosas diferentes. Y aún así, la mayor parte de los occidentales solo tiene el sentimiento, ni siquiera tiene el concepto intelectual de que sean dos cosas diferentes. Si tú le preguntas por ahí qué es el patriotismo y qué es el nacionalismo a la gente común de la calle, la inmensa mayor parte de la gente, incluyendo nuestros políticos, no lo saben diferenciar. No lo van a poder explicar, no lo van a saber explicar. No van a saber distinguir que el nacionalismo es el sentimiento negativo, el sentimiento de rechazo, el sentimiento de fobia, de xenofobia, y el patriotismo el sentimiento natural de amor. No lo van a saber. La xenofobia también es natural, por cierto. No lo van a saber explicar. Lo cual hace inmensamente complicado explicar todos los conceptos, todos los demás conceptos que se derivan de esto. Si nadie lo entiende. O sea, esto es a día de hoy, siglo XXI, todavía es académico. Y es académico en Europa. Fuera de Europa ni siquiera es académico, porque ni siquiera se lo plantean. El amor hacia los propios y el odio hacia los extraños es lo mismo. Es lo mismo. Tiene los mismos. O sea, está completamente imbricado. De hecho, es prácticamente imposible en la realidad disolver, separar, discernir qué es. Salvo que la situación sea muy clara, una situación concreta que sea muy clara, es prácticamente imposible discernir qué es amor hacia los propios y qué es odio hacia los extraños. Porque, ¿y si esos extraños los percibes como peligrosos? O sea, perdonad un momento. Ponte, por ejemplo, ahora que estamos con la inmigración ilegal, con el tema de la inmigración ilegal. Imagínate que tú, bueno, yo tuve un vecino, ahora ya no vivo allí, pero yo tuve un vecino marroquí casado con una española que es una bellísima persona. Yo no me puedo llevar mejor con él. También he trabajado con un marroquí, pero hace muchos años. No tengo una mala relación con los marroquíes, vamos, de hecho por mi vecino tengo una relación excelente, pero porque este tío era especialmente majo. Pero, ¿y alguien que... ¿Y si me hubiese llevado mal con él? Aunque fuera majo. Imagínate que yo que sé, que chocas en una reunión de vecinos, que te puede pasar con cualquiera, madre mía. O que tienes una mala relación en el trabajo con alguien de ese grupo étnico, de ese país. O que tienes una mala experiencia porque te atraca alguien de un grupo étnico de un país en concreto. Pues es muy probable que percibas si es la única persona que conoces y tienes una mala experiencia con esa persona, es muy probable que el resto de personas de esa etnia, de ese país, a priori te caigan mal. O a priori los mires mal. Desde luego no es patriotismo, porque ¿qué tiene que ver el amor a tu país con que te caiga mal una determinada gente? Pero si tú no quieres que las personas, a raíz de tu mala experiencia, no quieres que las personas de esa etnia o de ese país vengan al tuyo, porque lo quieres mantener bien y tú los percibes como malos, ¿es patriotismo? Tú quieres que tu país esté bien y no quieres que entre gentuza. Y tú los percibes como gentuza porque tuviste una mala experiencia. ¿Es patriotismo o es nacionalismo? Hombre, es rechazo hacia extranjeros, así que a priori es nacionalismo. Pero también es amor hacia tu país porque quieres verlo bien.
Entonces pones restricciones para asegurarte de que solo entren los que son buenos. ¿Y quién define quién es bueno? En fin, es extremadamente complicado. Extremadamente complejo. Tiene que ser, o sea, para explicarlo bien tendría que ser situación por situación. Así que solo podemos así valorarlo globalmente. O sea, como he dicho, el patriotismo es el amor, el afecto, la cercanía, y el nacionalismo es el rechazo, la fobia, la xenofobia, la aprensión. Que como digo han existido toda la historia. Decía Donoso Cortés en su ensayo de... Esto creo que es de su ensayo... Sí, de su ensayo de 1851, lo tengo por aquí. Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Decía, hacia el final del libro, sobre la tiranía del padre en la familia, está la tiranía del Estado, que absorbe en una común absorción a la mujer, al hijo y al padre, o sea, que absorbe a toda la familia, aniquilando de hecho la sociedad doméstica, o sea, que el Estado como que absorbe las familias, la sociedad familiar, la sociedad de clanes, la sociedad nuclear. Hasta el patriotismo no es, entre los antiguos, otra cosa sino la declaración de guerra hecha por una casta constituida en nación a todo el género humano. El patriotismo es, traduzco, el patriotismo es una declaración de guerra hecha por una casta que constituye la nación, que toma el control de la nación a todo el género humano. O sea, aquí Donoso Cortés llama patriotismo al nacionalismo, porque también es que los conceptos no son fáciles de... Como digo, no están claros, pero es lo que dice, o sea, una casta se constituye en nación, bueno, una casta la que sea, y su declaración de patria constituye una declaración de guerra hacia el género humano. No necesariamente. Puedes tener una patria que no... O sea, no tienes por qué declarar la guerra a los demás, pero bueno, para que veáis las complicaciones. Durante toda la existencia del ser humano ha existido tanto el patriotismo en la conformación de las familias, a partir de la conformación de las familias no, incluso si tomamos las familias como organizaciones políticas, también existía patriotismo y nacionalismo. El patriotismo es el amor hacia tu familia y el nacionalismo el rechazo al resto. O sea que siempre han existido esos dos sentimientos y esos dos valores. Pero cuando se ha empezado a diferenciar intelectualmente y se ha podido analizar los dos fenómenos como diferentes, ha sido a partir del siglo XIX. Fue en el siglo XIX, el siglo del nacionalismo, de la explosión del nacionalismo, cuando se ha empezado a diferenciar. Y lo voy a dejar aquí. ¿Por qué se empezó a diferenciar claramente en el siglo XIX el patriotismo del nacionalismo? Por la conformación de las naciones-estado, por la formación de las naciones-estado. Porque mientras estuvo en vigor el antiguo régimen, el sistema de gobierno feudal o el sistema de gobierno absolutista, que no son el mismo, pero el sistema de gobierno en el que los reyes gobiernan territorios que pertenecen o que están bajo el control de sus familias, o sea, la familia real es la que posee el control de los países. Eso es el antiguo régimen, muy resumido, y de ahí pasó a los habitantes de este país, empezó con Francia en 1789, los habitantes de Francia, los franceses, somos Francia, que fue lo que dijeron en el parlamento que hicieron en el juego de pelota, en 1789 los parlamentarios representantes del tercer estado francés, los que no eran nobles no eran una familia real, ni nobles ni eclesiásticos, eran representantes del tercer estado y dijeron el estado, o sea, en contestación a la afirmación del rey de Francia, el estado soy yo, ellos dijeron no, el estado somos nosotros somos el estado, el pueblo es el estado, aunque en el pueblo no incluían a los que no podían, a los pobres, para resumirlo mucho, a los pobres no los incluían en el pueblo. Nosotros somos el estado. Cuando el país, por ejemplo Francia,
se dejó de identificar con el rey y el gobierno del rey y los nobles y los clérigos. Y se pasó a identificar con el pueblo cuando se cambió del antiguo régimen a los estados-nación, el surgimiento de los estados-nación, la identificación de cuando la gente del pueblo, cuando el 99,99% de la gente se pudo empezar a identificar con el país como que era suyo, cuando la gente del pueblo hizo suyo, de su propiedad, el país, cada país, fue cuando el nacionalismo se expresó en toda su potencia. Porque ya no se trataba, o sea, la gente ya no por ejemplo, no luchaba en las guerras para defender un país que era propiedad del rey, aunque sintieras amor por él porque sentías patriotismo. Pero el país no era tuyo, era del rey. El territorio no era tuyo, era del rey. Desde la conversión de los países del antiguo régimen en naciones-estado, cuando el pueblo se identificó con la nación, entonces estalló el nacionalismo, porque todo el mundo, toda la población, que hasta entonces no tenían nada, muchos de ellos no tenían nada o eran muy pobres, empezaron a identificar el país como suyo. De repente el país era su país. Este país es mi país. Esa expresión, eso se expresó como nacionalismo. Y ahora que es mi país, quiero defenderlo contra los enemigos de mi país, contra los que yo percibo como los enemigos de mi país. Contra mis enemigos, porque si son los enemigos de mi país, son mis enemigos. Y esto fue la explosión del nacionalismo. Hablaremos el próximo día porque lo quiero comparar. Creo que ya lo hice en un vídeo, pero lo quiero volver a comparar con el sentimiento que tenemos. Os vais a reír. Con el sentimiento que tenemos cuando conducimos. ¿Qué tendrá que ver el sentimiento de cuando conducimos con el nacionalismo? Pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Os lo comento en una futura ocasión. Pues nada, muchas gracias por atenderme y hasta la próxima.